Democracia significa gobierno por los que tienen educación y aristocracia significa gobierno por los mal educados. ¿Quiénes y cómo educan a quienes nos gobiernan? Lo veremos hoy en Humo y Espejos. El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. Конечно, должны работать кооперативно. Las farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Muy buenas noches a todos. Hoy en Humo y Espejos, el programa que te explica quién es quién en la política internacional y el sistema en que vivimos, vamos a abordar el tema de la influencia de las corporaciones en la formación académica, cómo y quiénes educan a quienes nos gobiernan. Como siempre me acompaña Marcelo Ramírez, que considero un gran aporte para este programa. Marcelo. Sí, un poco lo que estabas diciendo. La idea, el tema de hoy va a ser ver quién forma a quienes nos gobiernan. Es clave entender esto. Hay una relación cada vez más estrecha entre el poder económico y las grandes universidades especialmente. Pero igual esto es muy abarcador, porque podríamos decir prácticamente desde que se inicia la educación formal, uno empieza a recibir una carga que alguien la está produciendo y esa carga ideológica está muy ligada a los grandes poderes económicos. Así que un poco eso va a ser el tema de hoy. Y nuestros invitados son Adriana Puigros, que es una de las especialistas en educación más reconocidas de nuestro país, autora de numerosos libros sobre pedagogía y diputada nacional mandato cumplido. Hola Adriana, ¿cómo anda? Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias por la invitación. Me parece que es muy oportuno el tema y me da mucho gusto estar en este programa. Muchas gracias. El otro invitado es Carlos Raimundi, abogado, dirigente político, también diputado mandato cumplido y que nos acompaña. Carlos, no es la primera vez que nos vemos, así que como siempre es un placer enorme recibirte. Igualmente para mí. Muchísimas gracias. Bueno, antes de empezar con la entrevista, los vamos a llevar a ver la primera parte del informe sobre educación académica que les preparamos. Además de la evidencia de que el manejo del poder oculto está relacionado al control financiero y de gigantescas fortunas personales, el hecho de que solo 300 personas en el mundo hoy controlan más recursos que 3.000 millones, hay un punto al que pocas veces prestamos atención, y es que muchos de los dirigentes son egresados universitarios de instituciones académicas de élite. Retener una educación en la frontera tecnológica es una cuestión estratégica para mantener el estatus de superpotencia de los Estados Unidos. Con este fin, un muy reducido grupo humano puede acceder al conocimiento que genera la humanidad en su conjunto para el beneficio de los grupos dominantes, que las utilizan no solamente como instituciones de conocimiento complejo, sino especialmente como reductos del 1% que controla más de la mitad de toda la riqueza del planeta. El capital humano es un sector determinante de las potencias. Es por esto que especialistas afirman que la formación académica resulta una condición de la potencia de un Estado, ya que es aquí, conjuntamente con las grandes corporaciones y los monopolios, donde se crean las grandes orientaciones estratégicas, tal como las de defensa, el complejo militar industrial, la alta tecnología y la innovación. En los países más débiles, las universidades han sido menospreciadas y privatizadas, de forma que la mayor parte de las poblaciones no puedan educarse,
y a la vez incentivando la llamada fugas de cerebros, aprovechándose los países desarrollados de estos flujos migratorios. Estos movimientos migratorios intelectuales benefician a un grupo de países desarrollados, ya en posición ventajosa respecto de los otros países. La realidad indica que la formación académica es un factor real de poder. Según la clasificación de la Universidad de Shanghái, especialista en elaborar rankings de las universidades, afirma que las 10 primeras universidades del mundo más reconocidas se encuentran en los Estados Unidos y en el Reino Unido, demostrando de esta manera que la formación académica representa no solamente un factor de influencia, sino también un barómetro del poderío mundial de los países, en este caso poniendo de relieve la supremacía del eje anglosajón. Para dar un ejemplo de lo que significa el poder político que subyace en la educación universitaria, podemos citar a las dos más prestigiosas universidades estadounidenses, Harvard y Yale, que han dado una lista interminable de personalidades de la política mundial, de las cuales vamos a mencionar algunos de los presidentes graduados en ellas. Los estadounidenses John Adams, John Quincy Adams, Rutherford Hayes, Theodore Roosevelt, Franklin Roosevelt, John Kennedy, George Bush, padre e hijo, Barack Obama, Bill Clinton y Gerald Ford. El peruano Alejandro Toledo, los mexicanos Carlos Salinas de Gortari, Miguel de la Madrid, Ernesto Zedillo Ponce de León y Felipe Calderón Hinojosa. Los colombianos Juan Manuel Santos, Andrés Pastrana Arango y el chileno Sebastián Piñera. Casi sin excepción, estos presidentes han tenido una política económica que se corresponde con los preceptos del capitalismo ortodoxo y las concepciones más duras del libre mercado, especialmente el desarrollo deshumanizante de las teorías de von Hayek y Milton Friedman, entre otros, que proponen un mundo donde el Estado solo se ocupa de la defensa, el control interno y el cobro de impuestos. El resto le corresponde al mercado. A partir de esta política, los Estados Unidos consiguen influir en las políticas de otros estados, constituyéndose en un arma de dominación geoestratégica. Bien, acá estamos de regreso con Adriana Puigros y Carlos Raimundi, y el punto de partida para el debate de hoy es la estrecha relación entre el poderío de una nación y el prestigio de sus universidades. ¿Qué opinas sobre eso, Marcelo? Bueno, creo que fue bastante claro el informe cómo influye decididamente el poderío de un país en la conformación de sus instituciones académicas. Pero eso no es lo único. Hay algo que tal vez es más importante, que es lo que nos está tocando a nosotros. Uno nota que buena parte de su dirigencia emerge de esas universidades. Sin embargo, vemos que hay un desprecio inclusive por lo nuestro. O sea, hoy creo que ya no es lo mismo tener un título universitario dado por la UBA, que es una universidad muy prestigiosa, que si es de Yale o si es de Harvard. ¿Por qué se da eso, Adriana? Bueno, ha habido un cambio muy importante en las últimas décadas, ¿no? Si nosotros vemos que en la década del 80, del 90, las grandes corporaciones y los sectores de poder internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, desde el pensamiento neoliberal, se despreciaba profundamente la educación pública, realmente, y se pusieron muchísimos fondos, ¿sí?, en construir universidades privadas. Entonces, digamos, ha habido un desarrollo muy fuerte de universidades privadas que tienen diversas categorías, que después lo podemos conversar, pero son básicamente 3 categorías que hay de universidades privadas en la Argentina. En la primera categoría es la que responde a lo que comentabas recién, ¿no? Ahora, el tema es que a partir de hace unos 15 años, realmente fue tomado el mercado. En realidad había sido descubierto mucho antes la educación como un mercado, y fue tomada la educación como un mercado. Empezaron a actuar directamente sobre el espacio público de la educación. Digamos, son 2 formas de penetración. Ahora, quienes están hoy
los cargos más importantes del país son directamente aquellos que fueron formados efectivamente en Yale, en Harvard, en Chicago, ¿no? Es decir, herederos de los Chicago Boys. El área económica, claro, hoy pasamos. Las líneas de los Chicago Boys. Pero están ellos directamente en el poder, ¿no? En una combinación muy particular, porque además hay algo de la vieja oligarquía, el gesto de desprecio por todos nosotros de la vieja oligarquía y el CEO, esa palabra tan espantosa, y el CEO de la gran corporación formada en una de estas universidades. Hay una cosa, perdón, que ya sé que querías preguntar, pero bueno, te interrumpo una vez más, empezamos temprano. Una cosa es que hace un par de años fuimos a una reunión que hacían sobre me sacaste televisión la pregunta, de cable. Además, no solo no me dejaste hablar, sino que me sacaste la pregunta. Era esta. ¿Querés hacerla? No, por favor. Bueno, así que... en una reunión de operadores de cable, obviamente la encabezaba el grupo Clarín, pero la habían hecho abierta a todos. Y estuvo exponiendo una persona que era de Discovery. Lo que más me llamó la atención es que hablaba de un proyecto que ellos estaban realizando, ya lo están haciendo, estamos hablando hace un par de años atrás, con una escuela de la provincia de Buenos Aires, donde ellos hacían el contenido. Claro. O sea, los libros de historia o los profesores de historia van a empezar a atenerse a lo que una cadena, en este caso estadounidense, es lo que va a dictaminar. Lo que pasa es que no se puede compartimentar este tema. Me parece que es todo un sistema. Cómo funciona todo un sistema globalmente. Un imperio no es nada más que una invasión militar o una dominación económica, es también la formación de una manera de interpretar la realidad, de sus clases dirigentes y también de su pueblo. Es decir, es crear el sentido común en nuestros pueblos, es adiestrar a los formadores, es tentarlos a que es mucho mejor formarse en sus universidades que en las nuestras propias. Entonces, ahora, esto va de la mano de toda la desvalorización de lo público que hay en la Argentina, que ha habido en la Argentina históricamente, y que estos últimos 12 años que vivimos no alcanzaron para revertir. Es decir, hubo una contracultura en ese sentido, pero no alcanzaron, porque el sentido común sigue estando instalado a favor del desprecio por lo público, del desprecio por lo propio. Así que yo creo que eso tiene mucho que ver. Después, estas grandes cadenas, es decir, hoy los chicos ya ni siquiera se forman por los libros, ¿no? Sino que van a Wikipedia. Sí, van por la web, van por internet. Van por la web. Y eso está manejado por una big data, digamos, por megacomputadoras, que en definitiva unifican también a nivel mundial el discurso, el mensaje, ¿no? Y que muchas veces a través de algoritmos predeterminados, digamos, conocen de nosotros más de lo que nosotros mismos. Sí. Es decir, conocen nuestro perfil de consumo, nuestros gustos, nuestros deseos, porque controlan todo eso. Eso controlado por una empresa privada que es real y sin regulación estatal, sin regulación del poder político, convierte al conocimiento en una mercancía. Es que ese mismo algoritmo también influye de otra manera. Si uno pone San Martín, los primeros resultados, que son los que va a mirar, son los que devuelve el buscador. No necesariamente son los más importantes o los más fieles. ¿Quién puede garantizar si esos son realmente los más convenientes o los más certeros? O sea, eso es una de las cosas que está... En general podríamos garantizar lo contrario. Todo lo contrario, pues es una forma en que se utiliza. Una de las cosas que mientras estaba hablando, que estaba pensando, se está formando cada vez mejores técnicos. Porque si uno busca un ingeniero, cada vez ve que se va especializando más y que realmente la capacidad tecnológica aumenta día a día. Sin embargo, lo que se ha es divorciado de esa visión general. O sea, son perfectos técnicos, pero absolutamente ignorantes en el resto de las cosas. ¿Cómo es que funciona esto? ¿Qué opinión, qué reflexión puede hacer? Bueno, yo creo que está justamente dentro de lo que planteaba Carlos recién, ¿no? Me parece que el lograr
personas recortadas, ¿no? O sea, personalidades recortadas, pensamientos recortados a una función específica, ¿no es cierto? Es parte de este armado general, ¿sí? En donde haya maneras de pensar la realidad, es decir, que sean coherentes, es decir, con un mundo en donde los grandes motores son los intereses de las corporaciones, ¿no? Que me pareció, el ejemplo que da Carlos me pareció maravilloso porque además es casi una metáfora, ¿no? Es decir, es real y es casi una metáfora, en el sentido de que ya hay una maquinaria, ¿sí?, que es absolutamente externa a nosotros, es decir, que nos conoce y que nos va formando, ¿no? Es decir, pobre escuela, fragmentándonos. ¿No? Porque lo más importante de todo esto es que nunca podamos ver el conjunto de lo que pasa, sino nada más que una parte que es la que necesitamos para poder hacer nuestra tarea. Pero fíjense, hay una universidad muy importante argentina pública, que hizo un acuerdo con Google para que Google ponga todas las aulas informáticas, ¿no? Entonces, el estudiante que va ahí y que, trabaja en esa aula informática, es decir, cree que está en la tal gran universidad pública argentina. En realidad, ¿sí?, está recibiendo mensajes, más que mensajes, está siendo formado en un contexto, ¿sí?, que lo maneja una gran corporación, que a su vez está compitiendo con otra que está en la otra universidad. Ahora, al mismo tiempo, si se están formando en universidades de élite, ¿sí?, las élites que van a ser quienes decidan el destino de esos mensajes, ¿no? Sí. Antes de continuar, me piden ir a un pequeñísimo corte y ya volvemos enseguida. En un minuto ya estamos con ustedes.